Muy buenas, soy Francisco Javier Fernández Pina, abogado y asesor jurídico de la Confederación Valenciana de Padres y Madres de Alumnos y Alumnas que integran a la Federación Gabriel Miró de Alicante, a la Federación 9 de Octubre de Valencia y a la Federación Humanista Manuel Tarancón de Castellón. Asimismo, soy asesor jurídico de la Asociación ADIS, que integra a personas con diversidad funcional y es una asociación de ámbito autonómico en la Comunidad Valenciana. Antes de seguir, quiero dejar claro las siguientes cuestiones. Como es obvio, mis palabras es una opinión particular y profesional que se podrá compartir o no por compañeros abogados y juristas. Y en segundo lugar, mis palabras pretenden ser una opinión genérica y no es una consulta ni es una opinión sobre una consulta específica. Para tal caso, si alguien quiere un consejo, deberá acudir a un abogado para que estudie su caso particular. Vistas las dudas que habéis planteado en los comentarios y en las llamadas de teléfono al despacho sobre la cuestión de la vuelta al cole en plena pandemia, entiendo que es conveniente tratar las siguientes cuestiones. En primer lugar, si existe obligación de llevar a nuestros hijos de 6 a 16 años a clase presencial en plena pandemia de COVID-19. En segundo lugar, ¿bajo qué criterios se debe basar la decisión de no llevar a clase presencial a mi hijo? En tercer lugar, ¿qué deben hacer los progenitores si no se ponen de acuerdo sobre la vuelta al cole de su hijo? Y en cuarto lugar, ¿qué debo de hacer si decido no llevar a mi hijo al colegio por proteger su salud, su vida e integridad física? ¿Y por qué lo debo hacer? Antes de contestar a estas preguntas, es conveniente ponernos en situación y conocer y poner encima de la mesa esas circunstancias actuales que nos van a llevar a tomar la propia decisión de llevar o no a nuestros hijos al cole y a clase presencial. Pues bien, el 11 de septiembre los casos diagnosticados en los últimos 7 días son de 53.158, cuando, por ejemplo, a 25 de mayo, en pleno estado de alarma, no llegaba a unos 5.000. Y ello según el gráfico que pueden ver y que ha sido publicado por el propio Ministerio de Sanidad. El día 14 de septiembre los casos diarios son de 3.023, similares a los del mes de abril, según fuentes del Ministerio de Sanidad. A fecha 1 de septiembre, el total de casos positivos en España desde la declaración de la pandemia es de 566.300 contagios, según la Organización Mundial de la Salud. A fecha 14 de septiembre, los mismos ya rozan los 600.000 casos, según el Ministerio de Sanidad. También a fecha 1 de septiembre, la Organización Mundial de la Salud publica que los casos de contagios reportados diariamente son de 12.200, superior al pico máximo que hubo en la primera oleada de contagios. A fecha 11 de septiembre, y respecto a los casos de hospitalización de los últimos 7 días, superan los 2.000, cuando a 25 de mayo no llegaban a los 400 casos, y ello según el gráfico publicado también por el propio Ministerio de Sanidad. A fecha 14 de septiembre, la tasa de casos por cada 100.000 habitantes en los últimos 14 días supera el de la primera oleada, y ello también según el gráfico publicado por el Ministerio de Sanidad. Si a estas estadísticas añadimos las declaraciones de la presidenta de la Asociación Nacional e Internacional de Enfermeras Escolares, que hizo una entrevista al diario El País el pasado 1 de septiembre, en la que viene a decir que cualquiera que trabaje en un centro educativo sabe que mientras haya transmisión comunitaria es imposible garantizar un entorno escolar seguro. La situación está descontrolada. Si seguidamente tenemos en cuenta el gráfico que publica el diario de prensa ABC, España es el peor país de la Unión Europea en la crisis del COVID, y ello siguiendo los criterios en casos por cada 100.000 habitantes en los últimos 14 días, hospitalización por cada millón de habitantes, positividad en los últimos 7 días y pacientes en UCI por cada millón de habitantes en los últimos 7 días. Debemos añadir que la mayoría de centros no han expuesto tampoco a la comunidad educativa su plan de contingencia para evitar los contagios en el centro, por lo que ni alumnos, ni padres, ni profesorado, ni personal administrativo
pueden conocer a fondo cuáles son esas medidas de protección. Bien, podría enseñaros varios inicios de noticiarios en los que informan que la vuelta al cole en plena pandemia supone un aumento en el riesgo de contagio y otros datos y entrevistas que no alentan a la seguridad, pero me extendería mucho en este vídeo. Dicho todo esto, y ante este panorama de incertidumbre, por tanto de inseguridad y por tanto de miedo, paso a contestar las preguntas. En primer lugar, la de si existe obligación de llevar a nuestros hijos de 6 a 16 años al colegio en plena pandemia de COVID-19 si entendemos que es un riesgo para ellos. Yo entiendo que no. ¿Por qué? Porque a pesar de que el artículo 27 de la Constitución regule que la educación básica es obligatoria y asimismo se contemple en la Ley de Educación del año 2006, que viene a establecer que para esos menores de edad de 6 a 16 años la obligación es obligatoria, no es menos cierto que el artículo 15 de la Constitución regula el derecho a la vida e integridad física y en su artículo 43 regula el derecho a la salud. Por tanto, si conforme a esos derechos los mismos no se pueden conjugar, entiendo que el derecho a la vida, el derecho a la integridad física y el derecho a la salud deben de primar sobre el derecho a educación. Y digo si lo mismo no pueden conjugar, porque entiendo que la Administración lo primero que debe hacer en beneficio del ciudadano es poner las herramientas para que derecho a la vida, salud, integridad física y derecho a educación puedan convivir. Pero si no se puede, entiendo que el derecho a la vida es el primer derecho del ordenamiento jurídico, es el prius, sin el cual el resto de derechos no existen, no tendría sentido. O dicho de otra forma, si no hay persona, no hay sujeto de derecho. Si la persona está muerta, si está hospitalizada, difícilmente va a poder ejercer sus derechos. Por tanto, y conforme al artículo 154 del Código Civil, el cual impone una obligación a los padres no solo de educarlos y por tanto de llevar al colegio, sino también de proteger su vida, integridad física y salud, entiendo que en aquellos casos que los padres entiendan justificada ese riesgo de su vida, integridad física y salud, puedan eximirse de la obligación de llevar a sus hijos al colegio. Pasando a la segunda de las cuestiones, es decir, bajo qué criterios se debe basar o fundamentar la decisión de no llevar a clase presencial a mi hijo, entiendo que los mismos son tres, de forma genérica. El primero de ellos es la situación personal del menor de edad. Es decir, si nuestro hijo padece una enfermedad de las que han sido consideradas y se consideran como persona de riesgo, está claro que es una causa justificada de no estar obligado a llevar a mi hijo al colegio. En segundo lugar, las circunstancias sanitarias del centro. Así es, si el centro no me ha dado traslado del plan de contingencia en la que viene a regular esas medidas de protección para evitar el contagio del COVID-19, o si las mismas van en contra de esas medidas que va imponiendo la autoridad sanitaria a nivel nacional y a nivel autonómico, también estaría justificado en esa obligación de proteger a nuestro hijo de conformidad al artículo 154 anteriormente mencionado, de no llevar a nuestro hijo. Y en tercer lugar, deberíamos de observar la situación de contagios pues a nivel de centro, a nivel de barrio, a nivel de localidad, comarca o provincia, es decir, un criterio territorial. Y añadiría también la nacional, porque hemos de tener en cuenta el grado de movilidad o de gran movilidad que existe hoy en día. Con algunos de esos criterios, si se justifican y documentalmente y se alegan, entiendo que se eximiría de la obligación. Y es más, es que entiendo, si se dan esos criterios, que la obligación no es la de llevarlos al centro. La obligación, en base a ese artículo 154 del Código Civil, residiría en la de no llevarlos en protección de la vida, la integridad física y la salud de nuestro hijo. La tercera de las cuestiones es la de qué deben hacer los progenitores, casados, divorciados o separados, si no se ponen de acuerdo sobre la vuelta al cole.
Yo lo que aconsejo, en primer lugar, es que hagan un esfuerzo, un gran esfuerzo, en la medida de lo posible, de que lleguen a un acuerdo entre ellos. Si ello no fuera posible, en segundo lugar, pues estaría la opción de la mediación, poniéndose a disposición de un mediador para poder solucionar esa falta de acuerdo, ese conflicto sobre la cuestión de la vuelta al cole de su hijo. Y en tercer lugar, si no fuera factible la mediación, ya sea porque no quieren mediar o ya sea porque la mediación ha sido infructuosa, pues estaría pues, la vía judicial. Para ello, pues deberían acudir a un despacho de abogados para que presentara la acción judicial, para que fuera el juez el que decidiera sobre qué hacer sobre la vuelta al cole del hijo en común. Pasando a la última y cuarta cuestión, ¿qué debo de hacer si decido no llevar a mi hijo al colegio por proteger su salud y por qué lo debo hacer? Señalar que en el momento que decidamos no llevar a nuestro hijo al colegio, lo primero que tenemos que hacer es solicitar una alternativa a la asistencia presencial de la clase durante el tiempo que dure la pandemia, el riesgo. En caso de que esa alternativa no se facilitara, no se pusiera encima de la mesa por parte del centro escolar, lo que se habría que solicitar en defensa de la integridad física, de la vida y la salud de nuestro hijo, es la exención de la obligación. ¿Y para ello qué tengo que hacer? En primer lugar, dirigirnos al colegio. Entiendo que es necesario presentar un escrito al colegio solicitando esa alternativa a la clase presencial u otra opción, como puede ser que se le envíe ejercicios a nuestro nene, a nuestro hijo, para que los haga en casa y les sea corregido de forma telemática o por correo electrónico, u otra alternativa que pueda poner encima de la mesa la administración educativa en el ejercicio del derecho a la educación. Y si no fuera posible conjugar ambos derechos, es decir, el derecho a educación y el derecho a la salud, vida e integridad física, solicitar la excepción en defensa de nuestro hijo. Si esa petición al colegio no fuera atendida, entiendo que lo que habría que hacer es presentar un escrito al juzgado solicitando auxilio judicial al juez de primera instancia del lugar en el que residamos, para que adopte esas medidas en protección de nuestro hijo, medidas que van a consistir en las mismas que las solicitadas al centro, es decir, una alternativa a la asistencia presencial, es decir, una asistencia telemática, u otra opción como pueden ser los ejercicios. ¿Y por qué lo tengo que hacer? En primer lugar, lo debemos hacer por responsabilidad como titulares de la patria potestad de nuestro hijo. Y lo que debemos hacer es intentar conjugar los dos derechos. El derecho a educación y el derecho a la vida, integridad física y salud de nuestro hijo. Y en segundo lugar, teniendo en cuenta que tanto la Administración Educativa como el Ministerio Fiscal están advirtiendo que a aquellos padres que no lleven a sus hijos al centro escolar se les va a incoar el protocolo de asentismo escolar, para acreditar en ese procedimiento que se incoe que no ha habido una dejación de funciones. Es decir, si yo le presento en el procedimiento judicial penal o le presento en el procedimiento administrativo copia de los escritos presentados, ya sea al centro, ya sea al juzgado, pues va a quedar acreditado todo lo contrario. No solamente que no ha habido una dejación de funciones, sino que lo que he realizado es una acción en protección de mi hijo. Por tanto, pues se acreditaría que lo que ha hecho el padre ha sido proteger a su hijo. ¿Cómo relleno esos documentos? Bien, el equipo jurídico que dirijo en materia de familia y de educación ha realizado esos dos escritos, uno para el centro y otro para el juzgado, los cuales se ponen a disposición de todos vosotros y podéis acceder al mismo pinchando en el botón en el que pone solicitar documentos. Deciros también que para completar, rellenar o cumplimentar esos documentos no es necesaria la intervención de abogado y procurador. Por eso, cuando pinchéis en el botón de solicitar documentación, os vais a encontrar con tres opciones, es decir, la opción para rellenarlo vosotros solos, la opción para rellenarlo vosotros solos con un tutorial,
o la acción de que seamos nosotros, es decir, los abogados del equipo jurídico de Familia Educación, quien os rellene por vosotros los escritos. Espero que este vídeo arroje un poco de luz a tanta incertidumbre, os ayude a gestionar ese miedo sobre la decisión a la vuelta del cole de vuestro hijo. Espero que la decisión que adoptéis al final sea la más acertada en beneficio de vuestro hijo y de vuestra familia. Os pido que actuéis en todo momento con serenidad y tranquilidad, a pesar que los momentos que estamos viviendo son momentos inciertos y difíciles. Pido a toda comunidad educativa que actúe con flexibilidad, con sensatez y valor en beneficio de los menores, en beneficio de nuestros hijos. En especial pido a la Administración Educativa que actúe con comprensión, porque el miedo que están viviendo los padres le está generando mucha ansiedad. El despacho es testigo de esos nervios, de esa ansiedad que están viviendo todos ellos a la hora de afrontar la vuelta al cole en los momentos actuales. Espero, en definitiva, haberos ayudado en esta difícil situación que todos estamos viviendo y me pongo a disposición para zanjar cualquier duda que tengáis sobre la decisión de la vuelta al cole y sobre cualquier problema que os pueda generar dicha situación. Muchísimas gracias por escucharme.